Bueno, ya estamos en el café de Diario 55. Hoy nos place tener en este set al doctor Julio Gurdiez. Como ustedes han estado viendo en nuestra programación, hemos anunciado que nuestro invitado en el café de Diario 55 es el doctor neumólogo, a propósito de estar desarrollándose actividades importantes y ser esta la semana del asma. Con él estaremos conversando sobre el tema de su área de enfermedades respiratorias. Buenos días, doctor. Qué gusto tenerle por aquí. Buenos días, mucho gusto. Gracias por la invitación. Mucho placer de estar aquí con ustedes para que conversemos un poquito acerca de la semana del asma. El asma. Un mocano flaco, sacudido y medido por buen cajón. Seco, sacudido. Sí, el flaco no va. Ah, es seco. Pero es lo mismo, seco y flaco. Sí. Por ahí le Es va. como un sinónimo. Sí, pero no se corresponde en Bolivia. Sí. No es seco, sacudido. No. Doctor, ¿y hay tanto asma todavía en estos tiempos? Fíjate, paradójicamente, el asma, que es una enfermedad que nosotros siempre tratamos de conseguir el control de la enfermedad, porque el asma como tal no se cura, lo que se hace es que se controla. Y es paradójico ver que cada año los números de casos de asma aumentan en el mundo. Y eso tiene razones multifactoriales. Aproximadamente más de 300 millones de personas en el mundo sufren de asma. Y cada año se incrementa esa cifra. Entonces, nosotros los neumólogos del mundo, por no decir solamente de este país, porque me imagino que en los otros países también hay cierta preocupación acerca del control del asma. El asma es una enfermedad inflamatoria de las vías aéreas que es heterogénea. Heterogénea por la forma en que se presenta y así está manifestado en su clasificación. La clasificación del asma, hay asma intermitente, hay leve persistente, moderada persistente, crónica, grave persistente. Entonces, de acuerdo con las manifestaciones que tiene el paciente, de acuerdo con los síntomas que presenta, de acuerdo con la manera en que le afecta en su vida diaria, está clasificado. Entonces, nosotros los neumólogos, nosotros los especialistas de las vías aéreas, lo que hacemos es que tratamos de controlar los pacientes con asma, de manera que esos pacientes tengan menos síntomas, que puedan tener una mejor calidad de vida y que tengan un mejor desenvolvimiento y que tengan un mejor conocimiento de su padecimiento para tener así un poco más de control del asma. Pero con relación a su pregunta, sí hemos ido aumentando. Hay más de 300 millones de personas en el mundo afectados por asma. ¿Hay más adultos que niños o niños que adultos? Fíjate, la relación entre niños y adultos no es tanta, pero yo diría que la parte más vulnerable, no la más afectada, son los niños. ¿Por qué? Porque el niño tiene problemas para la asistencia a la escuela, tiene problemas para poder hacer sus actividades de diaria del niño, que son jugar, ir a la escuela, disfrutar de algunas cosas. Entonces el niño se ve muy limitado. Usted sabe que el adulto, pese a los inconvenientes que le puede producir la enfermedad, produce esfuerzos para realizar sus actividades. Va a su trabajo, aún se sienta un poquito apretado, como dicen los pacientes, pero el niño es muy vulnerable, el niño es muy sensible al asma. Pero yo creo que es una relación que no es muy diferente. Doctor, ¿qué es lo que es el asma y cómo es que se produce y cómo infecta al ser humano? ¿Es algo que viene del medio ambiente, es congénito? ¿Cómo es el asma? Sí, fíjese, el asma es una enfermedad inflamatoria. De hecho, el principal síntoma del asma es la dificultad para respirar. ¿De dónde viene esa dificultad para respirar? La vía aérea, porque el asma es una enfermedad de los bronquios, o sea, de las vías aéreas de conducción. ¿Qué pasa? Que la tráquea, los bronquios, se inflaman por dentro. Se inflaman en respuesta a una cantidad de factores, son multifactores. Entonces, cuando una vía aérea se inflama por dentro, la vía para el paso de aire se hace más difícil. La respiración tiene dos fases. Una fase activa, que es la inspiración, donde usted
Inspira, ¿verdad? Es una fase activa y una fase pasiva tiene la respiración, que es la expiración, cuando usted saca el aire. ¿Cuál es el problema del asmático? El problema del asmático es la fase pasiva, sacar el aire. Porque usted, aunque una vía aérea esté muy inflamada, usted puede hacer un esfuerzo y entrar el aire. Ahora, cuando la vía aérea se colapsa, se pega, para salir el aire se hace más difícil. Cuando una vía aérea está inflamada, la salida del aire, la expiración, se hace más difícil y ahí es que se produce el silbido. Ahí que nosotros decimos sibilante. El silbido del asmático no es cuando entra el aire, es cuando sale. Entonces produce un silbido porque para usted producir un silbido, para silbar, ¿qué es lo que se hace? Que se disminuye el espacio de la salida del aire en la boca y se produce el silbido. Así mismo funciona en la vía aérea. ¿Por qué? Porque el asma es una enfermedad inflamatoria de la vía aérea, que responde a factores externos, a factores congénitos también, porque el asma se hereda. Busque siempre donde hay un asmático, hay otro. Entonces, la respuesta a una serie de factores externos y factores internos también, factores genéticos, produce una inflamación de la vía aérea que se llama la cascada de la inflamación. Cuando un alergeno, por ejemplo, un alergeno del aire entra a la vía aérea, es identificado por la vía aérea, entonces eso desencadena lo que se llama la cascada de la inflamación o la cascada de la alergia. Mediante la inmunoglobulina, las IgE estimulan los mastocitos se desgranulan y se produce una liberación de sustancias proinflamatorias, bradiquinina, citoquina, interleucinas, leucotrienos, factor de necrosis tumoral alfa, y todos esos mediadores químicos se liberan en la vía aérea y producen inflamación del tejido. Así cuando un paciente se pone en contacto, por ejemplo, con la pintura o con cualquier agente agresor del medio ambiente, el paciente se produce el mismo mecanismo, la cascada de la inflamación, la cascada de la alergia, y el paciente termina con inflamación de la vía aérea, termina con los silbidos, termina con el dolor opresivo en el pecho, con tos, que son los síntomas característicos del asma. Un tema ha sido incluso el polvo del Sahara, que ha estado afectando fuertemente a aquellos que sufren de uno de los problemas infecciones ahora, asmáticas. Uno de los problemas ahora que tenemos son las micropartículas, o las partículas particuladas, como se denominan. Es que el asma se ha incrementado también porque los factores desencadenantes también han aumentado. La contaminación. La contaminación, por ejemplo. La contaminación ambiental es uno de los factores predisponentes más importantes para el desencadenamiento de las crisis de asma. Entonces, si nosotros tenemos países donde el control ambiental no es tan efectivo o hay cosas que todavía no hemos podido controlar, imagínese usted las personas que son sensibles al humo y que están cerca de un vertedero. Imagínese usted las personas que son sensibles a partículas como de los talleres de banistería, de la contaminación de la basura, de los olores de la basura, porque hay que saber que cuando usted percibe un olor, pequeñísimas partículas de ese elemento que produce el olor están llegando a su vía aérea. Entonces, mientras no tengamos controladas esas cosas y mientras se siga incrementando la contaminación ambiental, nosotros vamos a tener mucho más casos del asma. Uno ha visto incluso hasta en la película Doctor Bourdieu la fobia, el miedo de gente que se ve en un momento, en una situación y entonces ahí hay una reacción. Sí, porque es que cuando se produce una fobia, se produce una liberación de catecolaminas, de aminas. Entonces, esas aminas dan la información también y el cerebro da la información a todos los órganos que son sensibles a la inflamación y se inflaman. Entonces, la vía aérea también se inflama. Hay gente que le da una noticia y si es asmático de base, presenta una crisis de asma. ¿Por qué? Porque se liberan. La cantidad de sustancias proinflamatorias de las que le hablaba se liberan. Entonces, el final es la inflamación
de la vía aérea, que son vías aéreas de conducción. ¿Es el aerosol el único medicamento activo para poder controlar este tipo de cosas? No, hay varios mecanismos de control del asma, pero hasta hoy día todavía sigue siendo la inhalación vienen en muchas formas los inhaladores, ya vienen en Ribolizer, ya vienen los inhaladores de dosis medida, que son los que más usa la gente, que es la famosa bombita. Son inhaladores de dosis medida que por el tamaño de sus partículas es muy eficiente para los pacientes con asma, porque miden menos de 0.5 micras, entonces llega más a la vía aérea pequeña. Esos aerosoles contienen sustancias como salbutamol, albuterol, budesonida, fluticasona, que son antiinflamatorios no esteroideos inhalados, que son, junto con los beta-2 agonistas de acción larga, como el albuterol, son los que están ahora en la punta del tratamiento para el control del asma. Doctor, pero en un mundo tan contaminado del medio ambiente, en donde no hay un control del medio ambiente, ¿qué podría hacer la gente para evitar esos ataques de asma? Ustedes como neumólogos, ¿qué recomiendan? Fíjate, nosotros recomendamos a las personas que podrían en algún momento estar expuestas, es que eviten en lo más posible el contacto con los agentes desencadenantes. Y sobre todo, y es el factor número 1 de la falta del control del asma, es el apego del paciente al tratamiento. Nosotros sabemos que estamos viviendo, afortunada o desafortunadamente, en un país de tercer mundo, donde la seguridad social no ha sido tan efectiva como los países de primer mundo, donde a la gente le suplen los medicamentos de control de las enfermedades que son para ellos más costosas y que tienen un sistema de seguridad social que le garantiza al paciente el control de sus enfermedades crónicas. Nosotros, desafortunadamente, no contamos con ese elemento. Los pacientes tienen que subsidiarse sus enfermedades. O sea, que la ARS no lo cubren. La ARS, fíjense que el tema de la ARS es un tema bien complicado, porque las ARS hay medicamentos que los cubren, pero por ponerle un ejemplo, las ARS no cubren ningún antialérgico. Para decirle algo, no cubre ningún antialérgico. Y una de las cosas que más se ven en los países tropicales son las alergias. Pero esa es una manera de ellos evitar tener ese gasto adicional. Y que no está contemplado tampoco en ninguno de los contratos. Si quieren, en otro programa nos dedicamos a hablar de las ARS y cómo se manejan esas cosas, porque los únicos perjudicados son los que pagan las contribuciones a las ARS. Porque en ningún momento del contrato dice, en ningún sitio del contrato, dice que los antialérgicos no van en el grupo de medicamentos que suplen la ARS. Sin embargo, usted va a la farmacia, el médico me indicó cetirizina, por decir un nombre genérico, ¿verdad? El seguro no le cubre antialérgico. Pero eso es una falsa. Eso es una falsa. Por eso es que le digo que ese es un tema muy complicado, que si quieren en otro momento, con mucho gusto, lo podemos delucidar, lo podemos discutir, para que la gente sepa cómo hay que reclamar las cosas a las ARS, porque hay instituciones de auxilio, como son la CILSARRIL, el DIDA, que el paciente puede ir y reclamar sus derechos para que estos sean respetados por las ARS. Vamos a brindarle café, doctor. Café de Santo Domingo. Tenemos siempre aquí a nuestros invitados. Xiomara pues nos añoña con este café de Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro. El café nació con nosotros. Sí, sí. Nació con nosotros. Así. En esta presentación es Suardí, el Gran Sierra y también Perla Roja. Café Santo Domingo, lo mejor de lo nuestro, cultivado en importantes cordilleras de la República Dominicana. El café siempre ha sido un aliado de aquellos que salen a trabajar temprano por la mañana. Y que el café, doctor, antes, yo sé que en las entrevistas médicas le preguntaban, ¿toma café? Y ya con las propiedades que tiene el café, hoy ya ha quedado esto a un segundo plano. El café ahora lo que se sabe es que uno de los mejores antioxidantes. Así es. Que existen. Antioxidantes que eliminan los radicales libres de oxígeno, que son los que nos ponen viejos a nosotros. Son los que nos van deteriorando y nos van poniendo
viejitos, los radicales libres de oxígeno. Y se dice que el café es uno de los mejores antioxidantes que existe. Lo que no se puede exceder, como todo, ¿verdad? Claro, claro. Como todo. No se puede hacer nada en exceso, pero un cafecito 2 veces, 3 veces al día, y sobre todo Santo Domingo. Cae de maravilla. Pero Cae de maravilla. doctor, nuestros ancestros era con una botella de café en el campo trabajando y duraban mucho. Sí, duraban mucho porque entonces ellos no tenían otras condiciones que deterioran la vida como la tenemos nosotros. Sí. ¿Cuál es? El sedentarismo, la alimentación inadecuada y sobre todo la falta de ejercicio. Nosotros estamos ahora en el tiempo donde estamos tomando conciencia. Usted se ha dado cuenta que ahora la gente hace más ejercicio. La gente está tomando eso como costumbre y lo está incorporando a su vida. El hecho de hacer ejercicio, porque el sedentarismo, y está demostrado que el sedentarismo, no hacer ejercicio, es una de las cosas que trae como consecuencia las enfermedades crónicas, como son hipertensión, diabetes y ese tipo de enfermedades. Sí, que es una gran preocupación. La obesidad es un porcentaje bastante alto que tenemos en las cifras que se han presentado. No solamente en la República Dominicana, con todo esto de la comida chatarra, la misma ansiedad que hemos estado arrastrando después de la pandemia, que tenemos que hablar de la relación pandemia y también el sistema pulmonar, el tema que yo creo que favoreció en ciertos aspectos, doctor, el que personas asmáticas anduvieran con la mascarilla. ¿Verdad que favoreció? Sí, sí, porque fíjate que el COVID, uno de los órganos, entre otros, de los órganos blancos, es el pulmón, produciendo microembolias, que era lo que al final terminaba acabando con la vida de los pacientes. Así es, vamos a hablar de esto, doctor, después que regresemos de los comerciales. Vamos a publicidad y estaremos continuando con esta conversación. El doctor Julio Burdiez está con nosotros, es neumólogo, estamos hablando de asma y también otras enfermedades respiratorias que aprovecharemos para conversarla con él. Ya volvemos.
El doctor Julio Burdiez está con nosotros, neumólogo. Con él conversamos en el café de Diario 55. Somos el canal de todos, Super TV. Estábamos hablando de la relación de COVID con los que padecen algún tipo de enfermedad respiratoria. Doctor, ¿cuánto afectó? Porque la principal causa de muerte precisamente venía por ahí, o por los problemas respiratorios que lo llevaban hasta una unidad de cuidados intensivos, o hasta formar estos coágulos que precisamente iban hasta allí. Sí. Fíjate, la relación entre las enfermedades respiratorias y el COVID, a los pacientes con enfermedades respiratorias crónicas los ubicaba en una zona de vulnerabilidad. Por ejemplo, los pacientes asmáticos ante una enfermedad que afecta básicamente los pulmones, estaban en un área delicada, ¿verdad? Estaban en un área muy susceptible. Los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en lo que nosotros decimos el EPOC, los pacientes fumadores crónicos, los pacientes con enfisema pulmonar, los pacientes con bronquitis crónica, estaban también en un área vulnerable, porque cuando se veían afectados de COVID, ya con un pulmón que estaba de base afectado por la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, entonces les daba más duro. No significaba eso que fueran más sensibles a hacerse paciente de COVID, porque eso fue demostrado. Los pacientes con enfermedad pulmonar obstructiva crónica no eran más sensibles a tener COVID que el resto de la población, pero si le daba COVID, eran mucho más las complicaciones que podían tener y eran mucho más difíciles de controlar. Los pacientes con asma, en ese periodo donde se estuvo con la mascarilla y se estuvo tomando una serie de restricciones para el contagio y para la contaminación y la cercanía con los enfermos, entonces los pacientes con asma se beneficiaron porque andaban con su mascarilla y por lo menos los elementos que contaminan el aire se estaban cubriendo de ellos y también de los pacientes con COVID. O sea que tuvieron cierta ventaja en ese sentido. Entonces, nosotros vemos que los pacientes que tuvieron COVID y que tenían enfermedades crónicas de la vía aérea, como enfermedad pulmonar obstructiva, se vieron muy comprometidos. Porque el final del COVID, lo que causaba la muerte a los pacientes de COVID eran, y así se demostró muy bien, eran las embolias pulmonares, las tromboembolias. Los pacientes morían de tromboembolia. Entonces el parénquima pulmonar se veía muy afectado porque hay pacientes que terminaron con panalización del parénquima pulmonar, un parénquima pulmonar, un tejido pulmonar duro, seco, como tostado. Entonces, todavía hay muchas personas que están en su casa, que tuvieron COVID y están en su casa con oxígeno suplementario. Oxígeno suplementario, ¿por qué? Porque sus alvéolos, que es donde se produce el intercambio de gases, se vieron muy afectados, entonces necesitan más oxígeno para poder estar controlado, para poder vivir, para poder estar bien. Doctor, ¿existen estadísticas sobre los afectados del asma en la República Dominicana o en Santiago? No, nosotros no tenemos estadísticas locales. Las estadísticas son internacionales porque como aquí todavía no hay un registro de algunas enfermedades crónicas. Por ejemplo, el asma es una enfermedad crónica y es una enfermedad que se controla y debería estar estadificada. Pero a nivel global sí tienen estadísticas de las muertes, tienen estadísticas de los pacientes que han convalecientes de asma, pero a nivel local no, porque no se registran. Aquí tenemos un problema de registro de enfermedades, que pienso que habrán algunos programas ya que están empezando a estadificar algunas enfermedades que son de alta incidencia y la están estadificando, pero todavía no tenemos estadísticas específicas del asma. Santiago de los Caballeros, yo digo, y me disculpan los ciudadanos de otras provincias, de otros pueblos, yo creo que este es una sucursal del paraíso, Santiago de los Caballeros. Porque nosotros tenemos aquí, a nosotros más nos falta
nos falta un malecón que tenga una playa, porque la playa la tenemos, a menos de una hora de aquí tenemos playa, a menos de una hora tenemos montaña. Es así. Tenemos un llano donde se producen distintos tipos de rubros y de tubérculos y de cereales como arroz. Tenemos la montaña para producir café de distintas alturas. Y lo más importante, agua que sale de ambas montañas. Exacto, tenemos Los agua. ríos que nacen ahí, claro, tenemos ríos. Las aguas, madre de las aguas. Entonces nosotros, yo digo que nosotros somos el pueblo privilegiado de este país. Usted sabe que el difunto Corominas se iba a las montañas a buscar agua, porque decía que esa era la mejor agua para tomar. Claro. Eso, en la montaña de los Somanceyes, lo vi un día, doctor, y ese galón, esta es el agua que se debe tomar, el agua pura. ¿De dónde sale el agua Perrier? El agua Perrier que nosotros tanto nos gusta de montaña, consumir, en Francia. de la montaña de Francia, Claro, claro. en el Mont Perrier. Entonces, esa agua es una agua que tiene bajos niveles de contaminación. Es así. Y si usted la toma cerca de la salida del río, entonces usted está tomando un agua que es un agua pesada porque trae todos los minerales, pero es un agua libre totalmente de contaminación. Es así, el agua se contamina ya cuando cruza por donde hay asentamientos humanos, ahí mismo ya comienza. Uno sube a la cordillera central, ahí en Manabá, o subir, qué sé yo, 400, 500 metros, yo que he subido varias veces, me voy con la cantimplora y coge el agua de ahí, esa es la que he consumido y nunca me ha pasado nada. Sí, no, parece mentira. El hombre es el mayor depredador del hombre. Claro, claro. Una cosa paradójica, una cosa que parece mentira, pero nosotros estamos en la autodestrucción. Porque hasta que en los países, y por eso yo siempre insisto en todo lo que tengo oportunidad de participar, en el desarrollo del hombre como individuo, como persona. Cuando usted comienza a desarrollar uno por uno a las personas en un país, entonces ese país crece. Una muestra de eso, doctor, fue ahora con el encierro. O sea, la calidad en cuanto al ecosistema mejoró muchísimo, porque el hombre estaba encerrado. Estaba descansando el ecosistema. Sí, Descansando, sí. porque el hombre es el que contamina. Claro, claro. El hombre es el que quema los bosques. El hombre es el que depreda, que corta los árboles. Porque no se le enseña y no tuvieron la oportunidad de aprender. Yo creo que sí ya empezamos, pero no se le enseñó a la gente que los árboles son productores de oxígeno. Y que son seres vivos. Y que son seres vivos. Es lo importante saber más que son seres vivos. Entonces, yo creo que hay que tomar medidas para cuidar el medio ambiente. Medidas serias, un compromiso serio para cuidar el medio ambiente. Y eso es una responsabilidad individual. No es una responsabilidad de las autoridades. Porque nosotros estamos equivocados en que las autoridades son los responsables de cuidar el medio ambiente. No, el medio ambiente es una responsabilidad de todos. De todos. Porque eso también, los pacientes de nosotros, los pacientes respiratorios, son los más sufridos con la contaminación. Son los pacientes que más se identifican o se identificarían con un cuidado del medio ambiente. Por eso nosotros en esta semana estamos desarrollando varias actividades, en la Semana del Asma, aprovechando para concientizar a los niños en las escuelas, haciendo diferentes charlas. Estamos yendo a los hospitales a dar cursos de actualización de asma, porque el objetivo de todo es vivir en un mundo descontaminado, en un mundo de tranquilidad, en un mundo de paz, pero sobre todo en un mundo saludable. Y una crisis asmática, como decía uno, ataque, puede llevar a la muerte. Claro, claro. Todos los días hay menos muertes por asma porque los pacientes de una manera u otra han aprendido a controlar las crisis y acuden a los hospitales y acuden a las clínicas para atender su crisis. Pero hay gente que le daba una crisis de asma en un sitio lejano y se quedaban así y comenzaban a tomar remedios caseros y esas cosas. Y con los remedios caseros, desafortunadamente, en una crisis de asma no se resuelve. ¿Algo parecido al asma era la toferina, doctor? No, la toferina producía cierta dificultad respiratoria por los accesos de tos. Como esa tos se producía, ¡pam! Y el mismo ¡pam! silbido también se puede. Sí, también. Por eso le digo que si había alguna Porque el cierre de las vías aéreas que se produce cuando usted hace un evento de tos, al regresar otra vez la expansión de la vía aérea se tardaba.
y los pacientes quedaban como si fueran en un estado de asfixia. Entonces se parecía mucho la toferina a una crisis de asma. Pero el asma tiene una particularidad, es que el asma, usted tenga tos o no tenga tos, puede estar sentado, puede estar parado, puede estar acostado, y siempre tiene dificultad para respirar. Fíjate que a veces hay pacientes que tienen dificultad para respirar cuando se acuestan. Cuando se acuestan. Y usted le pregunta, ¿con cuántas almohadas usted duerme? No, yo duermo con 3 almohadas o con 2 almohadas. Esos son pacientes que encajan más en otro tipo de patologías, como es la insuficiencia cardíaca. Los pacientes cardiópatas con falla cardíaca no tienen problema si están parados, no tienen problema si están sentados, pero si se acuestan en posición de decúbito supino, como nosotros decimos, que se acuestan totalmente, no pueden respirar. Desde que usted lo comienza a sentar, lo comienza a inclinar, comienza a mejorar. Entonces los médicos le preguntamos al paciente, ¿usted tiene dificultad para respirar cuando se sienta? No, sentado no. Y parado no, solamente acostado. Son pacientes que tienen una tendencia a ser más cardiópata que un paciente con un problema pulmonar. El paciente asmático tiene dificultad para respirar en cualquier postura, Entonces, y siempre está relacionado con algún evento, porque es bueno apuntar que las enfermedades infecciosas, tanto virales como bacterianas, desencadenan crisis de asma. Las enfermedades respiratorias de la vía aérea superior, como son la sinusitis, la rinitis alérgica, la otitis, producen desencadenamiento de crisis de asma. ¿Por qué? Porque un paciente con sinusitis produce mucho moco en los senos, pueden ser los senos frontales, los maxilares, los esmoidales o efenoidales, porque descargan moco por la parte posterior, producen algo que se llama goteo postnasal o descarga posterior, y ese moco, sobre todo en la noche, y la mamá dicen, el niño tose más de noche porque baja moco, secreciones por la faringe posterior y entra a la vía aérea. Y desde que entra a la vía aérea, ese moco contaminado funciona como un cuerpo extraño. Los receptores que hay en los bronquios se alertan de una vez si hay algo que no está bien aquí y se comienzan a liberar las sustancias proinflamatorias de las que hablamos al principio. O sea que las enfermedades de la vía aérea superior como sinusitis, rinitis alérgica, otitis, también aumentan las crisis de asma. Aunque no tenemos estadística en la República Dominicana, doctor Burdiez, pero a partir de la frecuencia con que usted vea a un paciente de asma puede ser una señal. ¿Usted lo ve constantemente a diario? Mira, yo te podría decir que más del 40% de los pacientes que van a mi consulta es por asma. Por asma. Y fíjate que el paciente con asma es un paciente que hay que darle seguimiento. O sea que tienen que tener consultas subsecuentes, porque ahí es que está el secreto del control. Y eso es lo que a nosotros se nos hace difícil. Si un paciente se siente estable, no vuelve a la consulta. Entonces regresa con una crisis. ¿Y es una medicación permanente o solo cuando siente que va a haber una...? Nosotros, por lo general, el paciente asmático requiere de tratamiento permanente. De tratamiento permanente. Porque son medicamentos que los medicamentos de seguimiento son más nobles. Entonces, toleran que se usen un tiempo más prolongado. Ya se ha incluido en el espectro de tratamiento de los pacientes con asma medicamentos como los inhibidores de leucotrienos. Los leucotrienos son una sustancia proinflamatoria, entonces hay tratamiento para leucotrienos. Ya como la IgE, la inmunoglobulina E, es una de las que participa fundamentalmente en la cascada de la alergia y en la cascada de desencadenamiento del asma, ya hay medicamentos anti-IgE. O sea, se ha ido avanzando en el tratamiento del asma. Pero cuando los pacientes no se apegan al tratamiento, cuando la situación económica, las condiciones sociales económicas no le permiten al paciente apegarse al manejo del tratamiento, al tratamiento del asma, entonces ahí es que vienen las dificultades, que es la que nosotros tenemos como países del tercer mundo, como un país pobre. Es el problema de que los pacientes en muchas ocasiones no pueden comprar el medicamento para el asma. Doctora, además de esas patologías del asma y otras patologías que usted ha mencionado, ¿cuáles otras, pues, que tienen que ver con el pulmón, afectan y son preocupantes?
No, hay muchísimas enfermedades. La misma tuberculosis. La tuberculosis, que era una enfermedad que nosotros pensábamos... ¿No se ha erradicado? No, señor. No, señor. Le puedo contar que antes el paciente de tuberculosis era fácilmente identificable porque era un paciente que generalmente pertenecía a un medio socioeconómico bajo, es un paciente delgado, anoréxico, o sea, con falta de apetito, que ha perdido mucho peso y que tose constantemente con expectoración, o sea, con esputo, con flema, y el paciente con fiebre en las tardes. Pero ahora resulta que nosotros estamos identificando pacientes con tuberculosis pulmonar, pacientes muy ricos. Y le puedo decir que en la práctica mía, en la práctica de mi medicina privada, yo he visto pacientes que llegan allá con tos crónica y yo le hago una broncoscopía, le hago un lavado bronquial mediante un procedimiento que se llama fibrobroncoscopía, y le hago un lavado bronquial y le mando a hacer un estudio de GeneSper, que es un estudio molecular genético, y el paciente sale positivo. Y cuando nosotros nos toca darle la noticia al paciente de que tiene tuberculosis, los primeros sorprendidos son que yo tengo tuberculosis, porque antes estaba inferida a un medio socioeconómico bajo, pero ya no. Tenemos mucha tuberculosis. Tenemos muchos pacientes afectados en el pulmón por enfermedades inmunológicas, enfermedades sistémicas como artritis reumatoide, lupus, poliarteritis nodosa, enfermedades del tejido conectivo. Entonces, el pulmón es un órgano muy vulnerable muy sensible a muchas otras enfermedades. Las enfermedades cardíacas. El paciente con falla cardíaca que tiene comprometido su corazón izquierdo, por interdependencia de los ambos lados de los corazones, ya el paciente comienza a tener trastorno de corazón derecho, y el corazón derecho está íntimamente relacionado con el pulmón. Las enfermedades dermatológicas, la urticaria, todas esas enfermedades dermatológicas que están donde la sensibilidad del paciente está aumentada, que está aumentada la IgE, que están aumentadas los eosinófilos, también el pulmón se ve afectado. Y todo aquel que tuvo una afección por COVID, doctor, y quedaron secuelas, ¿son permanentes estas o Hay secuelas que van a ser permanentes. Los pacientes que fueron muy afectados, cuyo pulmón se le produjo algo que nosotros llamamos panalización o fibrosis, mucha fibrosis, esos pacientes van a seguir afectados por toda su vida. Son pacientes que van a estar dependientes de oxígeno suplementario, son pacientes que van a estar ligados de manera definitiva a broncodilatadores, a esteroides inhalados y a esteroides tomados también, a esteroides por vía oral. O sea que desafortunadamente hay pacientes que quedaron con daños que ya no son reversibles. Doctor, hay un problema que se da en los hogares y que ha sido objeto hasta de divorcio, de matrimonio, es ronquido. ¿Eso tiene que ver con este problema también de la vía respiratoria? Fíjate, los ronquidos han pasado a ser, y no solamente los ronquidos, porque cuando un paciente ronca, el problema no es que simplemente ronca, sino que el paciente hace una cosa que se llama apnea del sueño. La apnea, el término apnea significa no respirar. Entonces los pacientes que roncan, muchos hacen apnea del sueño. El paciente está roncando, si está roncando está respirando, pero llega un momento en que para. Se queda. Para. Entonces el vecino, el compañero o la compañera, el que está al lado, dice, ya dejó de roncar. No, el paciente está en un periodo de apnea. Y eso ha sido, en los últimos años, un motivo de estudio profundo. De hecho, hay subespecialistas del área de la neumología que están haciendo estudios de sueño, que se han dedicado al sueño, simplemente a eso, a estudiar el sueño, a tomar medidas para los pacientes que sufren de síndrome de apnea obstructiva del sueño. ¿Por qué? Porque es una enfermedad que tiene efectos sistémicos. O sea, es una enfermedad que puede llevar a otras complicaciones, como obesidad, hipertensión, diabetes y sobre todo, fundamentalmente, la mala calidad de vida. Porque el paciente que sufre de apnea del sueño, usted lo ve que es un paciente que está cansado, abotagado. No duerme bien. Es un paciente que se sienta a ver televisión
y a los 2 minutos ya está en lo que él cree que es sueño. Porque el problema del paciente con apnea del sueño es que no entra en el periodo de sueño donde se descansa. Se mantiene en un estado de vigilia, porque no entra en la fase 4 del sueño REM, que es cuando uno está totalmente desconectado. Esa es la hora en que el paciente, la hora de las 3 de la mañana, en la que se meten los ladrones. Cuando uno está en esa fase de sueño, las ondas cerebrales están en un estado suave, donde uno está profundamente dormido. Esos pacientes con apnea de sueño no entran ahí. No entran ahí. Entonces, como no han tenido un sueño reparador, al día siguiente estos pacientes se sienten cansados, se sienten agotados, no tienen ánimo. Eso tiene efectos sistémicos que llevan hasta la impotencia sexual. Entonces estos pacientes se ven severamente afectados por un famoso ronquido, porque lo interpretan como un ronquido, pero no saben lo que hay detrás de ese ronquido. Y eso ha sido, en el área de la neumología, uno de los temas de más atención en los últimos años. Y hay un alto porcentaje que sueña más, que ronca más boca arriba, sí, doctor, también. Sí. ¿Tiene que ver porque están presionados los pulmones o qué cosa? No, porque fíjate que cuando el paciente respira boca arriba, tiene que vencer la resistencia a la vía aérea. Porque la apnea del sueño, hay dos tipos de apnea del sueño. Hay una apnea del sueño central, que es de origen central, de origen cerebral, y hay una de origen periférico. La mayoría son periféricos. ¿Por qué? Porque los pacientes están sobrepeso, porque tienen el paladar blando, que está en la parte posterior de la boca, ya el paladar blando muy grande, porque tienen la úvula palatina grande. O sea, tienen el paciente que tiene cuello corto, que está gordo, que se acuesta boca arriba, cuando entra y sale el aire, el aire tiene que vencer la resistencia de la vía aérea. O sea, tiene que desplazar esas estructuras blandas que están ahí, y por eso es que se produce el sonido. Porque tienen que vencer esa resistencia. Una persona delgada de cuello largo, que no tenga apnea central, que tiene su vía aérea libre, respira tranquilamente por la nariz, porque la boca no es para respirar. La boca es para hablar y para comer. Pero lo que está hecho para respirar es la nariz. Entonces, si ustedes ven los pacientes roncadores, aunque hay personas delgadas que roncan, pero el paciente que está en sobrepeso, que tiene el cuello corto, y cuando usted le desplaza la lengua, ve que allá atrás tiene un paladar blando enorme, que tiene unas bandas ventriculares grandes, que tiene una úvula palatina grande. Entonces, esos pacientes cuando entran en el aire tienen que sonar porque tienen que vencer una resistencia. Claro. Es una caja de resonancia. Le hacía la pregunta, doctor, porque la gente toma esto como algo normal. O sea, sí, no lo ve como una enfermedad. Es algo folclórico. Sí. Pero eso de folclórico ya eso ha ido pasando la historia, porque el tema de la apnea del sueño es un tema de atención, de cierta importancia en los últimos años para los especialistas de las vías aéreas. ¿Por qué? Porque tiene efectos sistémicos. Vamos a publicidad, ya regresamos. Estamos conversando con el doctor Julio Burdiez, es neumólogo, y temas interesantes que muchas veces la gente desconoce. Y es que lo interesante es tener gente que pueda orientarnos, y el doctor pues muy bien puede edificarnos sobre todos estos temas. Vamos a publicidad, ya regresamos.
Ya estamos en los minutos finales de este conversatorio, hoy con el doctor Julio Burdiez, neumólogo, a propósito de la Semana del Asma que han estado desarrollando, como escucharon ustedes, con diferentes actividades educativas, de orientación, que es lo más importante, es lo que nos hace falta, doctor. Doctor, ya estamos casi con el tiempo encima, pero hay que seguir mencionando la pandemia, porque esto trajo tantas cosas, incluso las adicciones. Usted no encontraba un enlatado con azúcar en un supermercado, pero también ha crecido la misma demanda, Arturo, que viene de una zona que es la de mayor producción en cuanto a cigarros se refiere. La demanda ha crecido muchísimo, porque el que se fumaba uno en estos encierros con la ansiedad, pues está fumando 4 y 5 cigarros, que esto también es parte importante en las enfermedades que tienen que ver con los pulmones, aquellos que fuman en demasía. Sí. Fíjate que el encierro de la pandemia del COVID-19 ha dejado en la población una cantidad de secuelas. Las secuelas son físicas, secuelas emocionales y secuelas sociales. La gente durante la pandemia incrementó por mucho el consumo de alcohol, incrementó por mucho el consumo de cigarrillo, de cigarro y de otras cosas, porque se creó un nivel de ansiedad tan importante, que las personas que tienen adicciones y hasta los que no tenían adicciones entraron a consumir algo que le eliminara parte de la ansiedad. Eso no solamente se mantuvo durante la pandemia, el periodo de encierro, sino que en el periodo post-pandemia, ya cuando se han ido liberando de algunas medidas restrictivas que se permanecieron durante la pandemia, la gente se ha sentido liberado. Y la liberación en el ser humano, liberarse de algo, le crea cierto nivel de aumento de serotonina y cierto nivel de alegría que también lo induce a hacer las cosas que le agradan, que le dan placer o a lo que ellos están acostumbrados, que son también el consumo de bebidas alcohólicas, el consumo de cigarro, el consumo del cigarrillo. Entonces la gente también, fíjese que hasta la asistencia a los lugares de diversión ha aumentado en el periodo post-pandemia. ¿Por qué? Porque la gente se ha creado como un cierto tipo de desenfreno. Válvula de escape. Como una válvula de escape, como una ansiedad por sentir y recuperar los placeres que no tuvieron en el periodo de encierro, en el periodo de pandemia. Entonces, el consumo de cigarros, claro que ha aumentado. El consumo de los fumadores, claro que ha aumentado. Porque aumentó durante la pandemia en el encierro y ahora ya en el estado de libertad, sin restricciones prácticamente de ningún tipo, porque ya muchos países, Estados Unidos acaba de declarar que está fuera de pandemia. Eso quiere decir que hay todo tipo de libertad, ya no hay restricción de ningún tipo en ningún lugar. Entonces la gente, eso tuvo un efecto social muy importante, la pandemia. Fuera de las secuelas físicas que ha dejado la pandemia, ha dejado secuelas emocionales, económicas y económicas. Entonces la gente de lo que percibe como ingreso ahora está utilizando una parte para divertirse, tanto que ha manifestado, bueno, si nosotros no le libramos la pandemia, ya nosotros tenemos que vivir la vida. Ese es el concepto que está manejando la gente. Doctor, los productores de cigarro alegan que el cigarro hace menos efecto que el cigarrillo. ¿Eso es así o ellos tienen la razón o no la tienen? Sí, cuando ellos dicen menos efecto, lo dicen en el sentido de que el cigarro tiene mucho menos cantidad de sustancias químicas que el cigarrillo. El cigarrillo es más elaborado. El tabaco rubio que se utiliza para la elaboración del cigarrillo, se le añaden una cantidad de sustancias que son todas tóxicas. Más nicotina. No, y brea y alquitrán y una cantidad de sustancias que se le suman al cigarrillo,
que el cigarro no lo tiene. Porque si nosotros nos adentramos en la elaboración del cigarro, el cigarro viene de la mata del cigarro a un estado de conservación, de secar la hoja y luego le ponen algunos químicos para el hongo que se le adhiere al cigarro, pero realmente químicos como tal no tienen. Y seleccionan las hojas de tabaco de acuerdo con su calidad y con su textura y la van envolviendo. Pero el cigarrillo tiene una cantidad inmensa de sustancias tóxicas que son todas dañinas para el cuerpo. Doctor, mensaje final a la población. Nosotros queremos dejar el mensaje a la población sobre todo que estamos en el periodo del asma, en la Semana Mundial del Asma, es que a las personas que no se automediquen y que acudan al médico y que si están en tratamiento con algún médico para su manejo del asma, que se mantengan apegados a su tratamiento. ¿Por qué? Porque la incidencia tan alta de pacientes con crisis de asma y con asma no controlada, el factor número 1 desencadenante de eso es el no apego al tratamiento por parte del paciente. Nosotros les rogamos, para bienestar de ellos, que se apeguen a su tratamiento y que vayan a las consultas con el médico para que le den seguimiento a su enfermedad, porque el asma es una enfermedad totalmente controlable si hay una comunicación íntima entre el médico y su paciente. ¿Usted está dónde, doctor? Yo estoy en la Clínica Materno-Infantil San Martín de Porres, en la Juan Pablo Duarte, en la 4ª planta, en la suite 424. Muy bien, pues gracias al doctor Julio Burdiez por haber estado con nosotros, acompañándonos durante esta hora que hemos rendido básicamente en estos aspectos importantes que tienen que ver con la parte respiratoria y estas enfermedades. A ustedes, gracias por la sintonía, invitándoles a que continúen con la programación de este canal, Super TV 55. Nosotros estaremos mañana, Dios delante, desde las 7 de la mañana en otra entrega más de Diario 55 y luego el café. Pasen feliz el resto del día.